Hola, buenas noches. Bueno, mejor tarde que nunca. Vamos a ver la clasificación de las enfermedades por hipersensibilidad. Esta es una interpretación del doctor Douglas Barros, de la patología de Robbins en la asignatura de Patología 1 en el cuarto semestre de la carrera de medicina en la Universidad Técnica del Norte. Eh, para todos en general, no solo para la Universidad Técnica del Norte, si es que usted se puso a estudiar medicina, no tiene horario. Yo sé que es una hora tardía, pero sin embargo vamos a tratar de expresar las diferentes enfermedades que se dan por hipersensibilidad, que para usted como médico general es bastante común. Empezamos con este cuadro que quiero que ponga mucha atención. Tenemos 4 tipos de hipersensibilidades: la inmediata tipo 1, la tipo 2, mediada por anticuerpos, la tipo 3, mediada por inmunocomplejos, y la tipo 4, celular. Los mecanismos inmunitarios en la tipo 1 es producción de inmunoglobulina E, liberación de aminas vasoactivas, mediadores mastocitos y reclutamiento con células inflamatorias. Y las lesiones histopatológicas se da en dilatación vascular, edema, contracción de músculo liso, producción de moco, lesión tisular e inflamación. Trastornos prototípicos es la anafilaxia, alergia, asma bronquial y formas atópicas. En la hipersensibilidad mediada por anticuerpos tipo 2 hay producción de IgM-IgG, une a tejido diana, reclutamiento de leucocitos, fagocitosis y lisis de células inflamatorias, trastornos funcionales sin lesión celular ni tisular. Y los trastornos prototípicos es anemia hemolítica, autoinmunitaria, síndrome de Ghost-Pastor. En la tipo 3, hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, hay depósitos de complejos que activan los aminoácidos del complemento, reclutan leucocitos, liberación de enzimas tóxicos. Las lesiones histopatológicas se dan con inflamación, vasculitis necrosante, necrosis fibrinoide, y en los trastornos prototípicos hay lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis, enfermedad del suero y reacción de Artus. Y en la tipo 4, por último, la hipersensibilidad celular, hay linfocitos T activados 1, citocinas inflamatorias, citotoxicidad mediada por linfocitos T, infiltrados celulares perivasculares, edema y formación de granuloma, destrucción celular dentro de las lesiones histopatológicas, y los trastornos prototípicos es la dermatitis de contacto, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1 y tuberculosis. Tomen mucho en cuenta este cuadro porque prácticamente aquí está resumido los 4 tipos de hipersensibilidad o de trastornos y enfermedades por hipersensibilidad. En la tipo 1 es una reacción inmunitaria rápida que se produce en un sujeto previamente sensibilizado y desencadena la unión de un antígeno a un anticuerpo, IgE, situado en la superficie de los mastocitos. A esto se denomina alergia, y los antígenos que lo desencadenan son los alergenos. Voy a repetir para que tengamos un mejor concepto. Es una reacción inmunitaria rápida que se produce en un sujeto previamente, esta palabra es importantísimo, previamente sensibilizado, y desencadena la unión de un antígeno a un anticuerpo IgE situado en la superficie de los mastocitos. Esa es la definición concreta de alergia. La hipersensibilidad inmediata puede ocurrir como una reacción sistémica o local. La reacción sistémica puede ocurrir por una inyección, como una picadura de abeja, los insectos más importantes del mundo, por ingestión de alérgenos. El sujeto entra en estado de choque y puede ser mortal. Eso es importantísimo saber.
Las reacciones locales tienen una amplia gama desde exantema cutáneo localizado, ampollas, abones, secreción nasal y conjuntival, fiebre del heno, asma bronquial o gastroenteritis alérgica. Tiene dos fases bien definidas: reacción inmediata o fase temprana con vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular, espasmo del músculo liso o secreción glandular. Estos cambios se hacen evidentes a los minutos de la exposición y desaparecen en horas. En la fase tardía, sin exposición adicional, como en la rinitis alérgica, puede durar días. Se caracteriza esta fase por infiltración de los tejidos con eosinófilos, neutrófilos, basófilos, monocitos y linfocitos TDSD4, destrucción tisular en forma de lesión de células epiteliales mucosas. La mayoría de los trastornos por hipersensibilidad inmediata se deben a respuestas Th2 excesivas y estas células desempeñan un papel central al estimular la producción de IgE y promover la inflamación. Los acontecimientos que se dan por la activación de los Th2 son los siguientes: activación de linfocitos Th2, que son los linfocitos que reaccionan, y producción de anticuerpo IgE, sensibilización y activación de mastocitos, mediadores de hipersensibilidad inmediata. La activación de linfocitos Th2 y producción de anticuerpo IgE. El primer paso en la generación de estos es la presentación del antígeno a los linfocitos TDSD4. En respuesta al antígeno y a otros estímulos, incluida la IL4, los linfocitos se convierten en Th2, que producen citocinas, como la IL4, la IL5, la IL3. Habíamos dicho en clase que las citocinas ustedes tienen que tener en su mente porque es a quien tenemos que combatir. La IL4 actúa sobre linfocitos B para provocar cambio a IgE, que a su vez promueve más Th2, o sea, más linfocitos reactivos. La IL5 activa eosinófilos, que son efectores importantes de la hipersensibilidad tipo 1. Los Th2 producen quimiosinas que atraen a más linfocitos Th2. Hay sensibilización y activación de mastocitos. Son células derivadas de la médula ósea, abundan cerca de vasos y nervios y tejidos subepiteliales, tienen gránulos citoplasmáticos que contienen proteoglucanos, ácidos que se unen a pigmentos básicos como el azul de tulidina. Se activan frente a anafilotoxinas como la C5 a C3, que simulan anafilaxia. La IL8, codeína, morfina, adenosina y la melitina, presente en el veneno de abeja, estímulos físicos como el frío, calor, luz y solar. Entonces, usted, como estudiante de medicina, debe decir que lo que sucede es que la melitina es un veneno presente en la abeja. Sin embargo, insisto, estos insectos son vitales para el desarrollo de la humanidad. Cuando un mastocito tiene un anticuerpo IgE, producto de la presentación de un antígeno, y se expone al mismo antígeno, se activa y produce un arsenal de mediadores potentes responsables de las características clínicas de la hipersensibilidad inmediata. Los mediadores de la hipersensibilidad inmediata son los preformados, que se encuentran dentro de los gránulos y son los primeros en liberarse. Aminas vasoactivas, histamina, que produce intensa contracción del músculo liso, aumento de permeabilidad vascular, aumenta secreción de moco en glándulas nasales, bronquiales y gástricas. Enzimas están en la matriz del gránulo y son las proteasas neutras, como la quimasa y la triptasa, y varias hidrolasas ácidas que producen daño tisular y generan cininas. Los proteoglucanes, como la heparina y el sulfato de condroitina. Los mediadores lipídicos son los derivados del ácido araquidónico. Activan la fosfolipasa A2, que convierte los fosfolípidos de la membrana en ácido araquidónico, del cual se producen leucotrienos, prostaglandinas por la vía de lipooxigenasa y ciclooxigenasa respectivamente. Los leucotrienos C4 y D4 son las sustancias más potentes conocidas, mucho más que la histamina.
y produce mucho más permeabilidad vascular y contracción del músculo liso bronquial. La prostaglandina D2 se produce por la vía de ciclooxigenasa, provoca intenso broncoespasmo y aumento de la secreción de moco, como vemos en la imagen. El factor activador de plaquetas o PAF es producido por los mastocitos, produce agregación plaquetaria, liberación de histamina, broncoespasmo, aumento de permeabilidad vascular y vasodilatación. Su papel en la hipersensibilidad aún no está bien establecido. Las citocinas son el factor de necrosis tisular, la IL-1 y las quimiosinas, IL-4 que amplifica la respuesta de los TH2, estos linfocitos complicados. La reacción de fase tardía, aquí se reclutan leucocitos que amplifican y mantienen la respuesta inflamatoria sin una exposición adicional a antígeno desencadenante. En estas reacciones están presentes los eosinófilos, como está en la imagen. La citocina TH21L5 es la más potente activadora de eosinófilos. Insisto, la citocina TH21L5 es la más potente activadora de eosinófilos. En esta fase es importante el uso de corticosteroides, que son antiinflamatorios de amplio espectro en vez de antihistamínicos. Por favor, muy conscientes de esto. El desarrollo de alergias está relacionado con mecanismos genéticos. La mayor tendencia a sufrir reacciones de hipersensibilidad se llama atopia, o sea, piel atópica. Se encuentra un antecedente familiar en el 50%. Los factores ambientales son importantes en el desarrollo de enfermedades alérgicas. Se sabe que los perros y los gatos se separaron del hombre hace 95 millones de años, con todo el respeto de los pensamientos religiosos, y el chimpancé hace 4 a 5 millones de años, lo que indica que compartes más genes. No obstante, los perros y gatos domésticos sufren alergias y los chimpancés no, lo que indica que los factores ambientales son más influyentes que la genética en las alergias. Se calcula que el 20 al 30% de las reacciones de hipersensibilidad inmediata las desencadenan por estímulos no antigénicos, como las temperaturas altas, extremas, el ejercicio, y no tienen que ver con los linfocitos TH2 ni IgE. Estas se denominan alergias no atópicas. Repito, se calcula que el 20 al 30% de las reacciones por hipersensibilidad inmediata las desencadenan los estímulos no antigénicos como las temperaturas extremas y el ejercicio. No tienen que ver con los linfocitos TH2 e IgE. Estas se denominan alergias no atópicas. Pero, entonces, ustedes tomen en consideración el hecho de que si es que una paciente dice que no ha estado expuesta a ningún tipo de alergeno del que se le ha explicado y desarrolló, posiblemente estamos en este caso. La anafilaxia sistémica se caracteriza por choque vascular, edema generalizado y dificultad para respirar. Ocurre en sujetos sensibilizados en el medio hospitalario con la administración de proteínas extrañas como los antisueros, hormonas de enzimas, polisacáridos o fármacos como la penicilina. O en la comunidad al consumir mariscos o toxinas de abejas. Dosis sumamente bajas del antígeno producen anafilaxia. A los pocos minutos aparecen prurito, abones, eritema cutáneo, dificultad respiratoria por broncoespasmo, vómitos, dolor abdominal, diarrea, obstrucción laringea que puede provocar la muerte en 1 hora. En la imagen está un abón. Así es un abón que se presenta cuando está iniciando un proceso alérgico de este tipo. Tomen mucho en consideración esta presencia. Vamos con la hipersensibilidad mediada por anticuerpos tipo 2. Les voy a dar un código ahora para los chicos que están viendo a esta hora, posiblemente las 11 de la noche del día jueves 5 de diciembre,
del 2019, les voy a dar un código. Ustedes el día de mañana, antes de empezar la prueba de evaluación de, de nuestra clase de clasificación de enfermedades por índices hipersensibilidad, me van a decir Quito Luz de América. Si usted se acerca y me dice Quito Luz de América, yo sé que terminó de ver este video y vamos a tener una consideración especial respecto a la evaluación que vamos a hacer. Los anticuerpos que reaccionan con antígenos presentes en las superficies celulares o la matriz extracelular causan enfermedad al destruir estas células, desencadenar inflamación o interferir con las funciones normales. ¿Qué es la opsonización? Proceso por el que se marca a una célula para su ingestión y destrucción por un fagocito. Fagocitosis. Las células opsonizadas por el IgG son reconocidas para el FC del fagocito. Se activa el complemento que genera C3b y C4b, con lo que se produce fagocitosis. La destrucción celular mediada por anticuerpos de fagocitosis ocurre en reacciones transfusionales donde las células de un donante incompatible reaccionan con el anticuerpo preformado y son opsonizadas por el anfitrión. Enfermedad hemolítica del recién nacido en eritroblastosis fetal, donde hay una diferencia antigénica entre la madre y el feto. La anemia hemolítica, granulocitosis y trombocitopenias autoinmunitarias en la que se producen anticuerpos contra sus propias células. Ciertas reacciones a fármacos que actúan como apteno al unirse a proteínas de la membrana plasmática de los eritrocitos y se producen anticuerpos contra el complejo fármaco-proteína. Inflamación. La inflamación mediada por anticuerpos es el mecanismo responsable de la lesión tisular en la glomerulonefritis, rechazo vascular e injertos de órganos. La disfunción celular. Los anticuerpos dirigidos contra los receptores de superficie de la superficie celular, la redundancia, alteran la regulación de su función como en la miastenia gravis, como en la imagen que estamos viendo. Los anticuerpos reactivos contra los receptores de acetilcolina en las placas motoras terminales de los músculos esqueléticos bloquean la transmisión neuromuscular, causando debilidad muscular. En cambio, la estimulación mediada por anticuerpos de la función celular da lugar a la enfermedad de Graves en el hipertiroidismo. Los anticuerpos contra los receptores de la tirotropina estimulan a las células dando lugar a la alteración hipertiroidea. En la imagen estamos viendo un paciente hipertiroideo con posiblemente exoftalmia y enfermedad de Graves. Exoftalmia es un código que deben indicarme en clase para saber que leyeron este video. Exoftalmia se escribe EXOFOLTAMIA. Aquí una tabla que debemos ver de las enfermedades tipo 2, importantísimas: anemia hemolítica antiinmunitaria, la antigeodiana, los mecanismos de la clínica. Miren muy bien todos los datos que tiene que ver la anemia hemolítica antiinmunitaria, la púrpura trombocitopénica autoinmunitaria, el pénfigo vulgar, la vasculitis causada por ANCA y el síndrome de Gott-Pastor. Les dejo un momento para que analicen bien el video, lean bien el antígeno Diana, el mecanismo, la clínica, porque es importante para el desarrollo de su materia en patología 1. Si ya lo vieron, pues pasamos. Igual, fiebre reumática aguda muy común, igual que la miastenia gravis, la enfermedad de Graves que acabamos de hablar, la diabetes insulino resistente y la anemia perniciosa. Les estoy dejando tiempo para que ustedes lean muy bien los datos, aunque ustedes pueden parar el video las veces que quieran, pero estas tablas deben saberlas muy bien y de memoria, porque un médico general, médico clínico, debe manejar muy bien estos términos. Vamos con la tipo 3. Los complejos antígeno-anticuerpos AGAC producen daño tisular, sobre todo al desencadenar inflamación en las zonas de depósito.
Cuando el antígeno se combina con el anticuerpo, en la circulación se forman inmunocomplejos que se depositan en las paredes celulares. Las enfermedades por inmunocomplejos suelen ser sistémicas, afectan al riñón, ocasionando glomerulonefritis, en las articulaciones producen artritis y en los vasos pequeños vasculitis. Por favor, atención a esto. La enfermedad por inmunocomplejo sistémica, la enfermedad del suero es el prototipo de enfermedad sistémica por inmunocomplejo. Se utilizaba suero de caballo previamente inmunizados para combatir la difteria. En la actualidad sucede en sujetos que reciben anticuerpos de otros sujetos o especies. La patogenia se divide en 3 fases. La primera, formación de inmunocomplejos. La introducción de un antígeno proteínico desencadena una respuesta inmunitaria que forma anticuerpos al cabo de unas semanas secretados en la sangre, donde reaccionan contra los antígenos formando complejos de antígeno-anticuerpo. En la segunda fase, depósito de inmunocomplejos en varios tejidos. Los que tienen un tamaño mediano formados con un ligero exceso de antígenos son los más patogénicos. Órganos donde se filtra la sangre a alta presión para formar otros líquidos como la orina y el líquido sinovial son los más afectados. Importantísimo para responder una pregunta de test Mohs en evaluación. Y tercero, la tercera fase, la inflamación y lesión tisular, sucede luego del depósito aproximadamente 10 días, insisto, 10 días después de la inyección y se manifiesta con fiebre, urticaria, que estamos viendo en la imagen, artralgias, adenomegalias y proteinuria. En cuanto a la morfología del tipo 3, la principal manifestación es la vasculitis aguda junto con necrosis de la pared e intensa infiltración de neutrófilos. El tejido necrosado y los depósitos de inmunocomplejos, complemento y proteínas plasmáticas aparecen como una zona de eosinofilia que se conoce como necrosis fibrinoide. Miren bien. Pregunta de examen para el día viernes de la otra semana. Verán que le estoy avisando con tiempo. La enfermedad por inmunocomplejo local es la reacción de Artus, es una zona localizada de necrosis tisular debido a una vasculitis aguda por inmunocomplejos. Generalmente se manifiesta en la piel como estamos viendo en la imagen. Aquí otra tabla importantísima donde tenemos la enfermedad, el antígeno implicado y la clínica. El lupus eritematoso sistémico tiene antígenos nucleares plantados en el riñón. La clínica es nefritis, lesiones cutáneas y artritis. Nefritis, lesiones cutáneas y artritis. No es la única, pero fundamental para el test Mohs. Glomerulonefritis postestreptocócica, antígenos de la pared estreptocócica pueden plantarse en la membrana basal glomerular y da nefritis. La panarteritis nodosa, antígenos del virus de la hepatitis B, vasculitis sistémica. En la artritis reactiva, antígenos bacterianos como la Yersinia dan artritis aguda. Y la enfermedad del suero, varias proteínas de sueros extraños como la globulina antimocítica equina produce artritis, vasculitis y nefritis. Y la reacción de Artus experimental, varias proteínas extrañas con vasculitis cutánea. Y por último, la tipo 4, inflamación mediada por linfocitos TDC4. La inflamación puede ser crónica y destructiva. El prototipo es la HS retardada, un HCR por si acaso. Un antígeno inyectado en la piel del sujeto inmunizado se manifiesta a las 24 a 48 horas. La activación de los linfocitos TDC4 reconocen péptidos mostrados por las células dendríticas que secretan IL-2 que actúa como un factor de crecimiento autocrino que estimula la proliferación de linfocitos T reactivos frente al antígeno. Luego se diferencian en TH1 o TH17, impulsadas por las células presentadoras de antígeno APC. Aquí el ejemplo de una célula dendrítica. Algunas de estas células efectoras entran en la circulación y pueden permanecer en la reserva de memoria de linfocitos T durante años. Ejemplos clínicos de TDCD4, el clásico, la hipersensibilidad retardada es la reacción a tuberculina en un sujeto previamente sensibilizado. La reacción cutánea con enduramiento aparece de 8 a 12 horas.
alcanza su máximo de 24 a 72 y desaparecen solas. En la imagen estamos del ejemplo. Otro ejemplo es la dermatitis de contacto. En la inflamación mediada por CD4 es la base de la lesión tisular de enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoidea, esclerosis múltiple y enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí una tabla casi última de la enfermedad como artritis, esclerosis, diabetes, enfermedad inflamatoria, psoriasis, sensibilidad al contacto. La especificidad de linfocitos T patogénicos, miren, les dejo un momento para que puedan analizar las tablas. Aquí están los mecanismos de lesión tisular, la clínica en cada uno de ellos. Una de las más comunes de diabetes, miren la clínica, insulitis, destrucción de células beta, diabetes. La psoriasis desconocida y es una inflamación mediada por citocinas. Bien, con esto y les dejo la tabla para que puedan analizar un poco más. Esperemos que los estudiantes del cuarto semestre de medicina del periodo octubre de 2019 a febrero de 2020 puedan ver este video. Yo sé que está un poco tarde, sin embargo, es una parte de el repetition que les estaba explicando. Si ustedes leyeron el capítulo del libro, miran este video hasta el día de mañana, o sea que es poco tiempo, van a ver la conferencia magistral y resolvemos por test modo Crucidu, por lo menos van a alcanzar un 60% del aprendizaje, que es lo que me interesa como docente de la Universidad Técnica del Norte. Recuerdan que les saluda el Dr. Du y no olviden de indicar el código que les puse en la mitad del video. Buenas noches.